destreza mental, especialmente el Tembeyum. En el año del 2002, después de reunirse con Tata Salvador Díaz Alonso, con Tata Pedro Bartolo Galván, con Tata Guadalupe Castellón Manríquez, preocupados todos ellos porque este juego se estaba perdiendo y que solamente quedaban practicando pocas personas, principalmente las personas mayores, la maestra Keren Apuc de Ro estudió la situación, o se organizó precisamente en la comunidad de Zipiajo, donde se llevó a cabo el primer torneo de Tembeyum. Fíjense nada más, hoy estamos en el 22 torneo, en el primer torneo que se llevó a cabo en la comunidad de Zipiajo. El compromiso de la maestra Keren Apuc de Ro ha sido respetar los juegos autóctonos, la motivación desde el ámbito académico, las investigaciones, el objetivo de hacer su licenciatura, su maestría con mención honorífica, han sido la base para impulsar los juegos de destreza mental deportivos, así también como lo ha sido la Guarucuachanacua. El proceso de promoción, impartiendo a los talleres, encuentros nacionales deportivos autóctonos, tradicionales, jornadas de vinculación comunitarias en las comunidades, entre otras muchas cosas más, sumados al campeonato nacional de juegos de destreza mental, junto con otros juegos, con otros estados, como los juegos del Romayá, el Pitarra, el Chilillo, pero específicamente el reconocimiento del Tembeyum, han sido trabajos de la maestra Keren Apuc de Ro. Gracias a este trabajo de la maestra Keren, a través de la asociación y a través del juego del Tembeyum y de las prácticas que se hacen en todo el país, por cierto, Tata Pedrito, invitado por la maestra Keren, participó en uno de los encuentros nacionales deportivos y tradicionales que se llevó a cabo en el estado de Colima en el 2004. Así, a su vez, a nivel internacional, la maestra Keren ha impartido y impulsado talleres en demostraciones en ciudades importantes como Verona, Italia, un festival internacional donde participan diferentes países, especialmente Europa y Asia. También ha participado en exhibiciones en España, en Turquía, Brasil, y en el 2025 participó en el Festival de Juegos Nómadas realizados en Astana, Kazajistán. En todas estas comunidades, el Tembeyum, el palillo, las quinzas han estado presentes, maestra. Y usted ha llevado en su corazón, en sus manos, en su mente, las comunidades y los chanarichas, y como Tata Pedrito que confió en usted. Así pues, maestra Keren, el día de hoy reciba este reconocimiento que hace, que rinda tributo y que reconozca el trabajo de una mujer valiente, una mujer que ha llevado los juegos en el corazón y en su mente, y específicamente la ciénaga de Zacapu con el juego del Tembeyum y las quinzas a nivel internacional, maestra. El día de hoy se le reconoce, y me quito el sombrero con este reconocimiento que se da por una mujer valiente y que otorga la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Michoacán, y a su vez la Federación, pero principalmente, maestra, el reconocimiento de todos y cada uno de estos chanarichas, cada uno de estos jugadores, que le decimos gracias de todo corazón. Gracias por llevar el Tembeyum a todos los lugares de la República Mexicana, maestra. Enhorabuena, y que viva Keren Apuc de Ro, la maestra que ha llevado el 15, las quinzas a nivel internacional. Que así sea, mis hermanos, y enhorabuena. Dejamos el micrófono en manos de los organizadores para que den el tiro inicial y que se lleve a cabo el 22 encuentro regional de las quinzas del Tembeyum. Muchísimas gracias, mi nombre es Víctor Ignacio y vengo del pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán. Muchas gracias. ¿Yo se la tomo, maestro, para que salga usted? Ya, porque vamos tarde. Vamos a dar el tiro inicial. Si lo cedemos a la maestra Keren Apuc de Ro. Que salga el 15 o el seco, el que sea el bueno. Puro 15.
Va de nuevo, maestro, va de nuevo, va de nuevo. Para la foto, maestro, para la foto. Es que se está grabando, creo. Ahora sí. Eso. Bien. Un aplauso, amigo. Y que gane el mejor. Ahí está el piso. Ahí está el piso. De firmes, levantemos nuestra mano izquierda empuñada. Presentación de las personalidades que tienen a bien acompañarnos en este evento. Tenemos al C. Jaime Gerardo Cervantes Hernández, que viene en representación de la presidenta municipal, la ingeniera Valeria Aguilar Juárez. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Nos acompaña también el licenciado José Luis Aguilera Ortiz, presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Michoacán. Un fuerte aplauso, por favor. Es promotora e investigadora de la asociación. Un fuerte aplauso, por favor. Nos acompaña el C. José Cristóbal Bartolo Silva, presidente del comité organizador. Nos acompaña también el C. Jorge Iván Silva Bartolo, secretario del comité organizador. Rufino Aguilar Negrón y Ricardo Ventura Bartolo, tesoreros del comité organizador. Un fuerte aplauso, por favor. Ya está, maestro, ahí está. Okay, vamos a llamar al profe Rafael Guante. Rafael Guante, para que nos haga una invitación a todos los jugadores. Que le dejamos aquí en manos el micrófono del maestro para que nos haga la invitación y que nos digan que el próximo año la sede es en Tiríndaro, Michoacán. Ya todos lo ubican. Ya más adelante les daremos más información. Aquí mis compañeros jugadores también me van a hacer me van a servir de apoyo para poder llevar a cabo ese gran torneo. Quisiera, ahora que tengo el micrófono, agradecerle a la asociación, al presidente José Luis, a su esposa, la maestra Keren, por todo el apoyo que hemos recibido. En cualquier comunidad que nos presentamos, siempre se nota el apoyo y la organización. Nada más recordarles, el próximo año 2027 nos vemos en la comunidad de Tiríndaro, que ya saben que lo recibimos de la mejor manera. Muchas gracias y adelante con el torneo. ¿Quién está jugando aquí? San Pedro Cipiago. ¿Contra quién? Contra Tiríndaro. Tiríndaro contra San Pedro Cipiago. Aquí disputándose el sexto y el 15. Sí, a ver, ¿qué dice? A ver. No quemo. 6. Fallando al mono. Ya lo digo. Ya regresó. ¿Quién después? Jugador. Vámonos,
Tres puntos. Piensa. Uno adentro.